El tema que vamos a tocar hoy es demonología. Eh, este curso lo hemos ofrecido otras veces, pero vamos a trabajarlo esta vez, cada vez un poquito diferente, en parte por la audiencia, en parte por la misma revelación que uno va recibiendo. Pero la demonología es la parte de la teología que estudia la existencia, orígenes y manifestaciones de los demonios o espíritus inmundos. O sea, eh, es el estudio del reino de las tinieblas, por decirlo así, del reino de Satanás y todos los espíritus inmundos, que en la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados y potestades y huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. En las regiones celestes es sinónimo de decir en las regiones espirituales. Nosotros vivimos en un mundo que además de lo físico, tridimensional, largo, alto, ancho, eh, podríamos decir en palabras más modernas que hay una dimensión espiritual que estamos constantemente envueltos en ella. Nosotros, aunque a veces hacemos como un paralelismo y separamos el mundo espiritual y el mundo terrenal, eh, el planeta Dios lo creó de tal manera que lo espiritual y lo terrenal estaba junto y está junto. Eh, por eso nosotros somos, según Génesis 1, 26 al 28, la imagen y la semejanza de Dios en el planeta, los que tenemos dominio sobre la creación, mayordomía, administración de la creación. eh, y aunque estamos administrando muchas veces cosas físicas, se administran espiritualmente, se supone, y eso fue lo que Satanás usurpó. Satanás al ayudar o a provocar, mejor dicho, la rebelión del pecado de Adán y Eva, eh, usurpa el lugar de Dios en el corazón de los seres humanos, por ende, usurpa la autoridad de los seres humanos para dominar la tierra. Si los seres humanos no hubiéramos pecado, el reino de los cielos en la tierra se manifestaba a través de nosotros, teniendo cuerpo físico, pero a la vez siendo espíritus y viendo lo espiritual y lo terrenal a través de nuestros sentidos espirituales o los dones espirituales, como le llamamos, y como los llama Pablo en 1 Corintios 12, especialmente el don de discernimiento de espíritus, que es muy importante para estos temas de lo que es demonología. Y especialmente cuando usted está ministrando y está en alguna zona donde hay algún principado, potestad, algunas huestes espirituales de maldad que por causa de los seres humanos y por los pecados de los seres humanos, ahí se han fortalecido mucho. Usted tiene que entender que ese brujo, ese punto de droga, ese tipo de cosas, no son los enemigos suyos, porque la lucha suya no es contra esa carne y esa sangre, contra esos seres humanos. Esa son la gente que usted necesita salvar y libertar. Es contra esos espíritus que están ahí y entonces la lucha es diferente. Así que vamos a tratar de abarcar varios temas mientras estamos aquí. Les voy a presentar los objetivos. Los objetivos de este curso es dar un resumen básico. Realmente esta clase podría durar un semestre completo, pero vamos a tratar de condensar la mayoría de los temas. Así que vamos a hacer un esfuerzo magnífico. Eh, Uno de los temas que vamos a tomar o tocar es el origen de los demonios. ¿De dónde salen estos espíritus, verdad? El reino de Dios y el reino de las tinieblas. Vamos a ver cómo existen ambos reinos. Más o menos ya les expliqué lo que es el reino de Dios y el reino de las tinieblas, pero vamos a tocar algunos versículos importantes. Vamos a hablar de los efectos de la revelación de Jesús y la cruz
ante el reino de las tinieblas. ¿Cómo cambia el mundo luego de que Jesús muere en la cruz y asciende y se sienta a la diestra de la majestad de los cielos, como dice la palabra? Autoridad espiritual de la iglesia sobre el reino de las tinieblas. No queríamos que usted se fuera, no con un sinsabor de que hay un reino malísimo, que es malo, un reino que tiene poder, no lo podemos negar. Un reino que en los últimos días, antes del último día, ahí nos metemos un poquito en el tema de escatología, del estudio del fin de los tiempos, su poder va a aumentar y van a aparecer gente como Janes y Jambres. No sé si han escuchado eso en la Biblia, pueden interactuar por el chat. Pero Janes y Jambres, según los estudiosos de la escritura, son los magos que se opusieron a Moisés cuando Moisés iba a liberar el pueblo y estaba frente a Faraón. No sé si recuerdan que Moisés tiró su vara al piso y la vara se convirtió en una serpiente y los magos vinieron, Janes y Jambres tiraron sus varas y las dos varas de ellos también se convirtieron en serpientes. Lo único que la serpiente de Dios, la vara de Moisés, se comió las otras dos serpientes. Entonces, ese último objetivo es que usted se vaya con esa fe, con esa creencia, básicamente, esa identidad, esa autoridad, esa exousia, de que usted, esa es la palabra griega de autoridad, de que usted tiene poder y autoridad, que la vara suya se come la vara de los enemigos. Y usted tiene que ir así a enfrentar este reino de las tinieblas que lo enfrenta todos los días. A veces yo digo, gracias a Dios que nosotros no vemos todo lo que está pasando en lo espiritual alrededor nuestro. Gracias a Dios que Dios tiene ángeles a favor de nosotros que se encargan de muchos de los problemas. Pero hay cosas que nos toca a nosotros, especialmente si somos ministros o nos estamos preparando para el ministerio, nos toca a nosotros atenderlo. Y Jesús nos dio autoridad para eso. Así que eso va a ser los objetivos. Podemos ver los orígenes del reino de las tinieblas, ¿ok? Así que, ¿cuáles son los orígenes del reino de las tinieblas? Pues mire, todo comenzó como usted sabe, esto debe ser de conocimiento básico de todos los creyentes, por la rebelión de Satanás, también conocido como Lucifer o diablo. Y ahí le puse unos significados, no voy a entrar muy de lleno en eso porque eso usted lo puede estudiar y lo puede aprender, pero en el Antiguo Testamento Satanás, Shaotán, significa un opositor. Con uso del artículo, se le conoce como el archienemigo, el opositor. Cuando se dice el artículo el shaitán, en vez de, tú le podías decir Satanás a cualquiera que fuera opositor tuyo, pero cuando tú decías el Satán o el Shatán, estaba especificando que era el archienemigo de Dios. Era un adversario en el Nuevo Testamento, en griego koiné, que es el lenguaje griego que se utiliza en el Nuevo Testamento. Lleva el mismo significado, Satanás, y es un adversario, es un oponente, es un enemigo. Lucifer solo aparece en una traducción en inglés de la King James en Isaías 14:12, y lo que significaba era Heiel, Haliel, era el portador de luz. Por eso a veces se le llama la estrella de la mañana. Esa profecía de Isaías en forma literal fue dada a un rey de Babilonia, pero se ha interpretado por muchos años como una tipología de Satanás, un ejemplo de cómo Satanás cayó. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted va literalmente al texto, el profeta Isaías no estaba hablando de Satanás, estaba hablando de un rey de Babilonia y le estaba hablando a un rey de Babilonia. Pero la enseñanza, cuando usted reconoce la existencia de Satanás,
usted va a poder decir, oye, esto fue similar a lo que le sucedió a Satanás o tiene los mismos elementos. Y es que el reino de las tinieblas, Babilonia, Babel, los reyes de este mundo, eh, influenciados por Satanás, tienen unos paralelismos, son similares y en ocasiones son tipológicos de Satanás. ¿Ok? Se representan de forma tipológica a Satanás. También se le conoce como diablo. Esta palabra aparece en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento aparece varias veces y significa engañador, un informante malintencionado, un acusador, un traidor o un enemigo. Un informante mal intencionado. Te lo quiero demostrar. Allá estaban los hijos de Dios reunidos ante el trono de Dios y entre ellos estaba Satanás y Satanás, Dios le pregunta qué hacía y él dice, bueno, yo estaba merodeando la tierra. Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Y entonces ahí empieza Satanás a acusar a Job de que si Dios no estuviera protegiendo a Job en el hueco de su mano y no lo estuviera bendiciendo tanto, Job también le fallaría a Dios. Y esa acusación malintencionada es lo que hace o hacía Satanás ante el trono de Dios en contra de nosotros los seres humanos. Así que si vamos al origen del reino de las tinieblas, pues en el jardín del Edén, pues vemos que Dios, Elohim, creó los cielos, la tierra, puso en orden la tierra, dividió el agua de la tierra seca, habló a la tierra seca, salieron las plantas, los animales, al mar salieron los peces, creó al ser humano, les dio autoridad, les dijo, el Señor dijo, hagamos. Todo lo demás Dios le habló a otra cosa, pero cuando creó al ser humano se habló a sí mismo y dijo, hagamos al ser humano en nuestra imagen y en nuestra semejanza para que tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales que caminan sobre la tierra, sobre todas las plantas, sobre toda la tierra, todo el planeta. Y así nos creó él, con ese propósito. Ese es el propósito original del ser humano. Y ahí dice que varón y hembra los creó. En ese inicio, ambos, el hombre y la mujer, tenían el mismo valor y autoridad sobre el planeta. Era un equipo, eran ayuda idónea. Era varón y varona, Ish y Shah. No había disparidad entre el hombre y la mujer, habían roles diferentes, uno por ser hombre y otro por ser mujer. Espero que eso le ayude en algunas discusiones filosóficas y políticas que tenemos en este tiempo. Pero si lo cachó, lo cachó. Ahora bien, allí entra el reino de las tinieblas, Eva rompe la ley de Dios y la palabra que Dios le dio a Adán de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciencia es conocimiento, y Dios no quería que el hombre conociera por experiencia el mal, porque si conocía por experiencia el mal, moriría. Y él no quiere que el ser humano muera. Así que le dice, mira, puedes comer de todos los árboles frutales que hay en el jardín. E incluso allí hay un árbol de la vida que te daría vida eterna. Pero aquel árbol, ese no lo toques, porque si lo comes, de seguro morirás. Mucha gente se pregunta si Dios sabía todas las cosas, ¿por qué lo puso el árbol allí?
esto no hubiera pasado, y tienen razón. Dios conoce todas las cosas. Si él no hubiese puesto el árbol allí, esto no hubiera pasado. Pero él lo puso allí por una razón bien poderosa, y es el amor. Dios no creó al ser humano para tener un autómata, un robot, por decirlo en otras palabras, que lo amara incondicionalmente y sin libertad. Dios quería que si este ser que él había creado lo iba a amar a él, lo amara porque lo quería amar y no se viera forzado a amar. De ahí es que en teología sacan el concepto del libre albedrío. No es que la Biblia lo menciona, pero al Señor poner una opción para decirte que no a ti y negarte y apartarme de ti, le está dando la libertad al ser humano de adorarle, servirle y amarle, o de no hacerlo. Y esa opción, según el relato de Génesis 3, Adán y Eva la tomaron engañados por la serpiente y pretendiendo ser igual a Dios. Ahora, yo quiero ser el Dios de la creación, no el mayordomo de la creación, no el administrador de la creación que Dios creó. Yo quiero ser un Dios y quiero adquirir ese conocimiento que me va a convertir en un Dios. Fíjate que parte de la treta que le hace Satanás a la mujer es que le dice que cuando tú comas de eso serás como Dios. O sea, vas a ser dueña de ti misma, no vas a tener nadie que te domine. Tú vas a ser un Dios. Lejos de la realidad, porque al entrar el pecado en Adán y Eva, comienza la esclavitud y comienza a manifestarse en la tierra, como ya les expliqué en la introducción, el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas, en un sentido espiritual, es que ya ahora el ser humano no es libre, ha sido condenado a muerte, ha sido expulsado del jardín para que no coma del árbol de la vida, porque si no diría eternamente malo, eternamente pecador. Es sacado del jardín para que no coma del árbol de la vida. Dios ya sabía que iba a necesitar que un hombre justo, como Cordero de Dios, muriera en el lugar de los seres humanos para redimir la humanidad por el pecado de Adán. Así que no podía dejar que comieran del árbol de la vida y tuvieran vida eterna. Por eso es que usted ve que de Génesis 4 en adelante, usted empieza a ver un deceso, una corrupción causada por el pecado, no solamente en el comportamiento del ser humano, que cada vez era más pecaminoso, sino en la edad que duraban sus días. Hasta que Dios dice, miren, los más justos van a durar 120 años. Y usted ve que personajes como Moisés, Abraham, llegaban a esa edad, pero los demás no duraban tanto. Y es porque el pecado los corrompía y la sociedad se corrompía. Y ahí entra sistémicamente, juntamente con la esclavitud de Adán y Eva bajo Satanás. Ahora están bajo el poder de Satanás, bajo el poder del pecado y de la muerte, de la rebelión. Socialmente, la esclavitud. Y Eva se convierte en la primera mujer o en el primer ser humano que su voluntad es sometida a otro ser humano. Por eso le dice el Señor, ahora tu voluntad estará sujeta a la de tu marido. Perdiste tu libertad por pecar. La raíz del machismo, entonces, es el pecado. Y la solución del machismo es Cristo, porque Cristo es la solución de todo pecado. Lo voy dejando ahí porque eso es otro tema y no me quiero extender por esos lugares mucho. Pero entonces el pecado empieza y la esclavitud empieza a reinar en la tierra
Satanás comienza a reinar en la tierra a través de aquellas personas, aquellos humanos a los cuales Dios le había delegado la autoridad de la tierra. Satanás no tenía esa autoridad en la tierra, la tenía el ser humano, pero Satanás, en su astucia, dice: si yo domino al ser humano, domino el planeta. Todos los problemas ambientales que usted ve, la pobreza, todo está relacionado con el reino de las tinieblas y con mala administración de los recursos de la creación, digámosle recursos naturales. En el planeta hay suficiente alimento para que nadie esté pasando hambre, pero es el corazón egoísta del ser humano que se quiere enriquecer y enseñorearse de los demás el que hace que estas poblaciones pasen hambre, mientras un 1 o 5% de la población tienen demasiado y son multibillonarios y dominan el mundo. Así que imagínense cuán cerca están esa gente del reino de las tinieblas. Y con esto no quiero decir que todas las personas de dinero, todas las personas prósperas son del reino de las tinieblas, porque el Señor también prospera a los seres humanos que le servimos y te puede dar mucho dinero. Ahora, el amor al dinero, el amor al poder que el dinero representa es la raíz de todos los males en el planeta. Y el dinero se administra mal porque Satanás nos corrompió. Ahí está la razón. Pero Dios vino a hacer justicia, dice la palabra, repartió, dio a los pobres, su justicia dura para siempre. Es por la injusticia y la mala administración del ser humano, entonces, que hay pobreza. Y la iglesia, uno de sus roles como embajadores del reino de Dios en la tierra, representantes de Dios en la tierra, restaurados a la imagen y la semejanza de Jesús, tenemos que ayudar a los pobres, porque eso es justicia de Dios. Por eso cuando los profetas del Antiguo Testamento, en el pueblo de Dios, al culpable se tomaba por inocente, al inocente por culpable, no se le hacía justicia a los pobres, se maltrataban a los siervos o esclavos, los profetas se levantaban y daban una palabra para regresar al pueblo al corazón de Dios, cuando se vivía bajo la ley. Pues así funciona el dominio del reino de las tinieblas en el planeta. Satanás necesita la autoridad humana para gobernar el mundo. Ejemplo bíblico: las tentaciones de Jesús. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, luego de ser bautizado por el Espíritu Santo en las aguas del Jordán, bautizado por Juan el Bautista en las aguas y bautizado por el Espíritu Santo. Es llevado por el Espíritu al desierto y Satanás lo tienta con las mismas cosas que tentó a Adán y Eva, pero eso es otro tema, no nos vamos a meter ahí. Pero la tercera tentación es que lo arrebata y lo lleva a ver toda la gloria de los reinos del mundo. Y le dice: si tú te postras y me adoras a mí en vez de a Dios, toda esa gloria yo te la voy a entregar a ti. Porque a mí me fue dada. Jesús no le dijo: tú estás equivocado, tú tienes una mala teología, a ti no te dieron esa autoridad. Jesús no le dijo: tú estás mal, por eso yo no te voy a adorar. Lo que Jesús sí le dijo fue que solamente él serviría y adoraría al Señor su Dios. Pero Satanás sí recibió la autoridad de todo el mundo cuando Adán se la rindió
por pecar. Así que Satanás, para reinar en el mundo, para que el reino de las tinieblas funcione en el mundo, necesita de gente, de humanos, que somos los que tenemos esa autoridad delegada por Dios desde que fuimos creados, para manifestar ese reino en la tierra. Eso te responde por qué el Hijo, el Verbo, se hizo hombre. ¿Por qué el Verbo se hizo ser humano? ¿Por qué cuando Jesús estaba en la tierra, Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, aunque lo leemos en las páginas del Nuevo, pero cuando Juan el Bautista profetizaba, el nuevo pacto no se había establecido. Él murió antes de eso. Juan el Bautista no hizo ningún milagro. La misma Biblia lo dice, que no hizo ningún milagro. Mas, sin embargo, Jesús dijo que no había ningún profeta del Antiguo Testamento más grande que Juan el Bautista. Y Jesús dijo eso porque Juan el Bautista tenía un mensaje de arrepentimiento, preparando el camino para el Señor, palabra de reino, el que tiene señorío, el que tiene dominio, el que es rey de reyes, señor de señores, predicando que el reino de los cielos se había acercado. Y cuando vio a Jesús descender al Jordán, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que ha dicho que esperaran, ahí, ese que está ahí, es el reino de Dios en la tierra. Un ser humano en obediencia a Dios, representando a Dios sin pecado en la tierra. El reino que se había perdido en el jardín se recuperó en Cristo. Si estuviéramos en vivo, yo le hubiese pedido en presencial, yo le hubiese pedido un aplauso. Porque Jesús se lo merece. Así que ese es el origen del reino de las tinieblas. Y ya me adelanté un poquito en la clase. Vamos a ver, vamos a coger un poquito más del documento, del PDF. Y vamos a hablar ya en la segunda página. Lo que hace que esta clase sea un poquito retante. Yo quiero que usted lea ahí en la segunda página, hay una cita bíblica de Judas 14 y 15, verso 14 y 15, donde dice: también Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Y está hablando de los falsos profetas, de los falsos maestros. Es una carta que Judas escribió para alertar a la iglesia de su tiempo sobre los falsos profetas y los falsos maestros. Entonces dice que Enoc, el séptimo patriarca después de Adán, profetizó acerca de ellos y dijo, pone una diéresis y lo pone entre comillas: mirad, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra él. Y si usted es un lector curioso de la escritura, como lo soy yo, usted, cuando lea eso por primera vez, usted dice: ¿dónde Enoc dijo eso? Y cuando va a la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, no encuentra a Enoc diciendo eso. Incluso la historia de Enoc es mínima. La cuentan por encimita. Mas, sin embargo, Judas cita una profecía de Enoc. Y lo curioso de este tema, y es la propuesta teológica de análisis
que yo les traigo es que lo curioso de este tema es que Judas está citando la profecía de Enoc en un libro donde está contrarrestando los falsos profetas y está contrarrestando los falsos maestros. Sería totalmente irónico, sería totalmente disparatado utilizar un falso profeta, un falso maestro, una falsa cita de una persona para corregir la iglesia, para que no reciba a los falsos profetas y a los falsos maestros. El Espíritu Santo se volvió loco cuando Judas escribió eso, y lo que escribió fue siendo disparate, o el Espíritu Santo inspiró a Judas, y Judas, recordando esas palabras de Enoc, las citó para decir que todos esos falsos profetas y esos falsos maestros que se levantarían en los últimos tiempos serían juzgados por el Señor cuando Él venga con sus ángeles. Esas son las dos alternativas que tenemos. Porque claramente dice Judas, como profetizó Enoc. Judas no se inventó ese texto o esa profecía. Esa profecía existe en un libro que se llama el libro de Enoc, que es un relato extenso de qué pasó en Génesis 6, antes del diluvio. Cuando los escritores o el escritor de Génesis 6 hace una corta mención de cómo era el mundo antes del diluvio, que en teología se le conoce como el mundo prediluviano o antediluviano, prediluviano. Van bien rápido, como la historia de Enoc. Mi parecer, por los estudios que he hecho, es que tanto el pueblo hebreo como la iglesia cristiana en sus principios, por eso Judas se lo menciona, conocían el libro de Enoc y no era una historia que había que volverla a escribir. Le digo más, en el canon de la iglesia cóptica, que es la iglesia de Egipto, de la iglesia de Etiopía, que es una de las iglesias más viejas que se fundaron en el mundo, porque se acuerdan aquel etíope que iba de camino a Etiopía y Felipe se le apareció y le explicó el evangelio. Por ahí empezó esa iglesia. Y la iglesia ortodoxa tienen el libro de Enoc como parte de su canon. La iglesia europea, romana católica, lo sacó, y las críticas de los teólogos de esa época y de los eruditos de la iglesia católica que se reunían en los concilios a determinar qué libros iban y cuáles libros no iban, dijeron que el libro no iba porque el libro era muy reciente. Las copias que ellos tenían disponibles databan de como 200, como 100 años, 200 años después de Cristo. Y que además el libro pareaba también con la historia del Antiguo Testamento y la historia de Jesús, que parecía que alguien que después de haber conocido la historia de Jesús y de la iglesia original, se sentó a escribir un libro de fantasía donde unía la historia de la iglesia del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento a través de este personaje, para ellos mitológico, de Enoc, de tan bien que coincidían. ¿Qué sucede? La arqueología retó ese postulado de los concilios católicos cuando descubrió en las cuevas de Qumran, que es lo que nosotros le llamamos los rollos del Mar Muerto, varias copias del libro de Enoc que databan
de 200 años o más antes de Cristo. Más vieja, 200, 300 años antes de Cristo. Quiere decir que esa comunidad de creyentes que vivían en Qumran preservaban ese libro entre sus libros sagrados. Quiere decir que la iglesia a la que Judas le escribió, por lo menos, pero es una carta que está dirigida a la iglesia en general. No es como la de los filipenses, la de los gálatas, la de los romanos. Es una carta general, universal. También conocía a esa persona, esa profecía, sino para qué citársela. Es como cuando un predicador dice, como dice la escritura, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues cuando yo lo digo así, es porque yo tengo la expectativa que ustedes, sin yo decirle ni siquiera dónde está el versículo, donde dice eso, ¿dónde lo dice? ¿Quién me puede escribir en el chat dónde dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿En qué carta, capítulo y versículo Pablo dijo eso? Vamos a ver quién puede decirme eso. Filipenses 4:13. Y esperando las respuestas ahí. Filipenses 4:13. Mire, ahí contestó Ibelis. Y por ahí para abajo. Filipenses 4:13. ¿Ve? Judas habló de la profecía de Enoc, como yo acabo de hablar, de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Implica, a mi parecer, que en ese libro había unos conocimientos que la iglesia de aquel tiempo conocía y que ahora nosotros, descendientes del catolicismo, no conocemos. Y tenemos que tener cuidado. No me juzgue, todavía no me juzgue. No me apedree, aunque estamos por Zoom, ¿verdad? No me apedree, pero escuche con calma. Nosotros tenemos que tener cuidado con el lugar que le damos a los cánones en nuestra mente, en nuestro corazón. Le explico. Y no sé si usted lo sabía, pero lo puede corroborar en la historia de la iglesia y de los distintos cánones. En el canon de la reforma, de las iglesias reformadas luteranas, Martín Lutero ha habido defensor de la gracia, de la salvación por gracia, no por obras, sola gracia, solamente la gracia nos salva. Usted sabe que cuando estaban sentándose para decidir qué libros iban a usar en la Biblia protestante, que es la Biblia que usted y yo tenemos, que tiene 66 libros, Martín Lutero votó por sacar la carta de Santiago o de Jacobo del Nuevo Testamento, porque esa carta retaba solo gracia y decía, muéstrame tu fe por tus obras. Porque la fe sin obra es muerta. ¿Ah? Martín Lutero luchó contra esa carta, pero esa carta hace un balance cualitativo entre la gracia y las obras, porque sí somos salvos por gracia. Y eso por medio de la fe, que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero una vez tú eres salvo y recibes el Espíritu Santo, la misma fe que te hizo recibir a Jesucristo, la salvación, el Espíritu Santo va a comenzar a producir en ti el querer como el hacer por su buena voluntad y a encaminarte en un camino de obediencia por las obras buenas que Él preparó de antemano para que tú anduvieras en ellas, y por fe tú vas a obrar y vas a mostrar tu fe por tus obras, porque la fe sin obras está muerta. Así que hay un balance. Por eso es que yo le digo a la gente cuando me preguntan en foros teológicos, ¿usted es calvinista? Que son
salvos por gracia, ¿verdad? La teología de salvos por gracia. Protestantes de la época de Martín Lutero un poquito más allá y los discípulos de él se fueron aún más profundos en ese concepto de la salvación por gracia y se apartaron de la salvación por obras por completo. Y un discípulo de Calvino, Arminio, retó esa postura con una teología de salvación por obra. Entonces tenemos dos posturas dentro del protestantismo: la calvinista y la arminiana. Los arminianos ignoran los versículos de los calvinistas y los calvinistas ignoran los versículos de los arminianos. Entonces, ¿cuál es la postura bíblica? El balance entre ambos polos. Como les expliqué, si somos salvos por gracia y esto por medio de la fe, que es un don de Dios, si el Espíritu no te convence de pecado, de justicia y de juicio, nadie puede llamar a Jesús Señor, a no ser que sea por el Espíritu Santo. Pero una vez tienes el Espíritu Santo y tienes la fe que te salvó, esa fe sigue creciendo, pero se va manifestando en obras. Por eso hoy tú estás aquí estudiando, porque tú quieres ser ministro, tú quieres enseñar, tú quieres predicar, tú quieres ir a las cárceles, tú quieres ayudar a los pobres, tú quieres ser pastor. Y esas son las obras que Dios preparó de antemano para que tú anduvieras en ellas por fe. Porque la fe sin obra está muerta. Así que las dos cosas son verdad. No podemos ser ni arminianos ni calvinistas, tenemos que ser bíblicos. El punto de vista. A mí me preguntan y yo le digo, yo soy bíblico. ¿Cómo bíblico? Pues yo no puedo ser arminiano porque ignoran la gracia y no puedo ser de la gracia de los calvinistas porque ignoran las obras. Si no, Jesús no le hubiese dicho a aquella iglesia, vuelve a las obras de tu primer amor. ¿A las qué? A las obras de tu primer amor. Pues las obras son importantes. Llevándolo al tema, Judas nos habla del libro de Enoc. En el libro de Enoc se explica los eventos de Génesis 6, del 1 en adelante, del 1 al 8, y explica que habían unos ángeles, que el libro los llama los guardianes, eran ángeles que guardaban la tierra, eran como regionales, y que estos ángeles, los hijos de Dios, como también lo llama el libro de Job, cuando dice que Satanás estaba entre los hijos de Dios, está hablando de los ángeles. Estos ángeles vieron las mujeres que eran hijas de los hombres y se acercaron a ellas y las tomaron como esposas, tuvieron relaciones ilícitas con ellas, y engendraron unos hombres, unos humanos de renombre, que eran los hombres de renombre de la antigüedad, del mundo antiguo, del mundo antes del diluvio, y que eran nefilim, que se traduce en las Biblias en el español y en inglés como giant y gigante, pero nefilim lo que realmente quiere decir es que no debió haber nacido, el abortivo, el que esto no debió haber ocurrido. Es como un error que nació. Y esos hombres esos gigantes adquirieron tanto poder sobre la tierra porque tenían un poder sobrenatural por ser hijos de ángeles y de mujeres, que empezaron a destruir la tierra. Y eran bien carnales, les gustaban las orgías, mataban gente, destruían árboles, estaban devastando la creación y devastando la raza humana. Incluso el libro de Enoc dice que estos ángeles le enseñaron a la gente el arte de la guerra, la hechicería, le enseñaron a hacer distintas cosas. Entre ellas,
combinar especies y hacer, como quien dice, mutantes, en palabras de nuestro tiempo moderno. Todo eso que se engendró en Génesis 6, del 1 al 8, Dios lo vio y dijo, yo voy a acabar con todo esto. Pero un hombre halló gracia delante de los ojos de Dios porque era justo y era varón perfecto en sus generaciones. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Vamos a interactuar un poquito por aquí. ¿Cómo se llamaba ese hombre que cuando Dios vio en Génesis 6 toda aquella maldad, dijo, yo voy a escoger este hombre, tengo gracia con él, es un hombre justo, y dice la Biblia en Génesis 6:9, perfecto en sus generaciones? ¿Cómo se llamaba ese hombre antes del diluvio? Noé. Es famoso. Noé. Gracias, Elisa. Noé. Ahora, ¿qué significa que era perfecto en sus generaciones? ¿Por qué la Biblia dice que era perfecto en sus generaciones? Porque lo que él generó, tus generaciones. Si yo te digo, tú vas a ser bendito y tus generaciones, ¿de qué yo te estoy hablando? Te estoy hablando de tus hijos. Te estoy hablando de tu descendencia. Esas generaciones de Noé, sus 3 hijos, con sus 3 esposas, él y su esposa los habían generado de manera perfecta, sin contaminarse con las acciones de los hijos de Dios, con los ángeles que estaban haciendo aquel revolú genético de generaciones nefilim que no debieron haber existido. Así que el Señor los mete en el arca con una pareja de animales impuros y con 7 parejas de animales puros para que una se procreara y los otros 6 le sirvieran de alimento. Cierra el arca, cae el diluvio. Realmente el diluvio no cayó, el diluvio cayó y subió. Lo que la Biblia dice es que las aguas de abajo de la tierra salieron de abajo de la tierra y las aguas del cielo se derramaron sobre la tierra. Eso fue agua de arriba y agua de abajo. Y todo lo que estaba vivo, excepto el arca, murió. Y cuando el arca se reposa en el monte, Noé sale con su familia y vuelven a tratar de cumplir el propósito original de repoblar, el planeta y sojuzgarlo en el nombre de Dios. Obviamente, como habían sido engendrados en pecado, vienen con la contaminación del pecado, las cosas no salieron tan bien y teníamos que esperar que Cristo viniera. Hasta aquí. El libro de Enoc relata en el capítulo 1, verso 18, lo que Judas citó. Pero también relata que Dios llamó a Enoc al cielo. Lo llevó al cielo y le dijo, Enoc, tú vas a ser mi mensajero y tú vas a bajar allá a la tierra y le vas a decir a los guardianes, a los ángeles que pecaron contra Dios y dejaron sus posiciones de autoridad e hicieron lo incorrecto, que yo los voy a poner a ellos en unas prisiones de oscuridad debajo de la tierra hasta el día del juicio. Y les vas a decir a ellos que los hijos que ellos engendraron con las mujeres de los hombres van a morir en el diluvio, pero como sus espíritus no fueron creados en el cielo, no van a volver al cielo, sino que se quedarán en la tierra. El diluvio llega y aquellos gigantes, los nefilim, murieron, pero sus espíritus se quedaron en la tierra. Según el libro de Enoc, los espíritus inmundos que entran
¿Hay ángeles caídos? Seguro que sí. ¿Hay ángeles en prisiones de oscuridad? La Biblia lo dice, como lo dice el libro de Enoc. Seguro que sí. ¿Hay rodillas debajo de la tierra? Sí. Y ante su nombre toda rodilla se doblará. Los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hay espíritus inmundos que están por ahí, por el mundo, y que provocan pasiones desordenadas y eso, sí los hay. Pero esos no son ángeles caídos, según el libro de Enoc. ¿De dónde vienen los espíritus inmundos? Entonces, en el reino de las tinieblas tenemos ángeles caídos, principados, que son principados, potestades, y hay unas huestes espirituales de maldad, son espíritus inmundos, que según la teoría del libro de Enoc, si nos adherimos a ese libro y seguimos el ejemplo de Judas, son los espíritus de todas esas perversiones o malformaciones o nefilim que se crearon antes del diluvio. Y que como fueron espíritus que no fueron creados en los cielos, no podían volver al cielo y se han quedado por ahí. Y por eso, como ellos nacieron con un cuerpo físico y disfrutaban de los placeres de la carne en un cuerpo físico, Jesús dijo que cuando tú sacas un espíritu inmundo de una persona, va a lugares desiertos buscando dónde habitar, y cuando no encuentra dónde habitar, dice, volveré a mi casa de donde salí, y busca 7 espíritus inmundos peores que él para entrar otra vez a la casa, al cuerpo de esa persona. Si lo encuentra barrido, ordenado, pero vacío. Y también, ¿verdad? Quería hacer una pregunta porque había estado estudiando esto de los ángeles anteriormente y quería confirmar si el lugar donde le fueron enviados estos ángeles en prisiones se le conoce como el Tártaro, este lugar donde solamente están estos ángeles que están en estas prisiones, los cuales serán sueltos en el momento cuando antes de lo que es la venida de Cristo. El Tártaro, uno le llaman el Tártaro, otro le llaman lo que es el inframundo, pero no están en el descenso completo del infierno, porque estos han sido cautivados, ¿verdad? O han estado en cautiverio en estas prisiones, por decirlo así, especiales, que Dios mismo diseñó para ellos, porque la rebelión de ellos, el conocimiento y el poder de ellos es tan grande que no pueden ser sueltos aún hasta que no llegue el momento, ¿verdad? Que Dios ya tiene determinado para ellos. Y también quería comentar que había estudiado algo sobre que habían algunos ángeles, porque esto fue una pregunta que hicieron, si había algunos ángeles que habían perdido su identidad física, y algunos dicen que los ángeles caídos sí la perdieron, no la perdieron, por ende ellos andan por ahí con, pues como se dice, no vagando, pero que los demonios sí perdieron su identidad física, por ende el trabajo de ellos poseer a las personas para poder manifestarse en su plenitud completa, y que los ángeles caídos, ellos no han perdido su físico como ángel como tal. Por eso es que en el libro de Job, ¿verdad? Perdona que sea muy extenso porque quiero aclarar todo esto. En el libro de Job, cuando presenta que los ángeles subieron al cielo, los que iban subiendo juntamente con Job, con Satanás, eran ángeles que todavía no habían perdido el físico. Por eso, de entre todos los ángeles, solamente Dios, ¿verdad? Quien conoce todas las cosas, reconoció a Satanás que venía y le dijo, ¿a dónde viene? ¿De dónde viene, verdad? Porque estos que estaban alrededor de Satanás todavía no, ¿sabe? Ellos no habían perdido su identidad física, por decirlo así, ¿verdad? Digo yo, que yo soy bastante curioso con esto y yo le busco hasta las 5 patas al gato. Pues te voy a tratar de contestar. Los ángeles nunca tuvieron un cuerpo físico como el de nosotros, un cuerpo terrenal. Los nefilim o los nefilios, los nefilim, sí. Los ángeles caídos
los ángeles de la rebelión de Satanás todavía tienen cuerpos de ángeles. Por eso el concepto de que un ángel caído parece un monstruo de la película de ciencia ficción o tiene cuernos rojos con un rabo y un tridente, esos son imágenes poscatólicas del demonio, de Satanás y de los ángeles caídos. Pero por eso la Biblia dice que los ministros de Satanás se disfrazan de ministros de justicia y Satanás se disfraza de ángel de luz, porque él es un ángel. Eso no ha cambiado. Él es un ángel. Y seguirá siendo un ángel hasta que Cristo venga y lo echen en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y ahí van a estar también los ángeles que cayeron en la rebelión prediluviana, y ahí van a estar también los impíos que no se hayan arrepentido y creído en Cristo. Ahora, los espíritus inmundos sí tenían un cuerpo físico y tienen ese hunger, esa hambre, ese lust, esa lujuria de necesitar un cuerpo. Por eso es que Jesús dice que si tú lo sacas ese espíritu inmundo, él va a caminar un rato por ahí, pero dice, yo necesito una casa donde habitar. Entonces vi una pregunta en el chat, que cuando vuelva a la casa, si la encuentra barrida y ordenada, ¿por qué? Porque tú sacaste los demonios, pero está vacía porque no está el Espíritu Santo. Ese espíritu inmundo busca a 7 espíritus inmundos peores que él y se mete dentro de esa persona. Y el estado postrero de esa persona es peor que el primero. Porque hay rangos, hay espíritus peores que otros, hay pecados que son peores que otros. Hay espíritus que van a inspirar a esa persona a hacer cosas peores que a otros. Y tienes, por ejemplo, a este endemoniado de Gadara con una legión de demonios dentro. Lo amarraban con grilletes de hierro y los rompía y andaba desnudo por los sepulcros, se daba con piedra. Él mismo, la gente le tenía miedo. Mas, sin embargo, cuando Jesús echa fuera a los demonios, ¿qué le pidieron los espíritus inmundos a Jesús? Échanos al hato de cerdo. Queremos estar en una carne. Y no hicieron entrar al hato de cerdo, que los cerdos corrieron y se tiraron por un precipicio. Cuando esos cerdos murieron abajo, esos espíritus empezaron a vagar por ahí otra vez buscando gente. Ellos no mueren, correcto. Hasta que llegue el día del juicio. La muerte segunda. No dice la muerte segunda. El lago de fuego y azufre, la muerte segunda. Es muerte. ¿Ok? Pero eso es escatología. Un día de esto voy a dar una clase de eso porque ya lo empezamos a cuadrar con el pastor Ismael. Seguimos con los demonios, pues si no, no acabo, mis hijos. Vamos por aquí.